con Víctor Tarico y Marina Salzman. Hola, chicos, ¿cómo les va? ¿Pronuncié bien tu apellido? Bien, Salzman. Ahí está, sí. Salzman. ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué gracias. nos deja esta jornada larga de debate, tanto en Cámara Baja como en Cámara Alta, para ustedes? Bueno, por un lado, respecto a la ley, que como bien se nombra es una mega ley porque incluye un montón de aspectos que estuvieron recién repasando ustedes con mucho detalle, me parece que hay dos aspectos principales a tener en cuenta. Por un lado tiene que ver con la reactivación económica, digamos, hay muchos artículos que van en ese sentido, la congelación de las tarifas de 180 días, el aumento para la UH, la moratoria para las pymes, digamos, todo eso tiene que ver con la reactivación económica, pero después hay una definición política muy fuerte de que eso se haga con equilibrio fiscal, que ya lo dijo Martín Guzmán en la primera conferencia que hizo, digamos, que hay una intención de que haya un equilibrio fiscal, entonces en ese sentido se plantean una serie de aumentos, algunos impuestos que son progresivos, y con una marca muy fuerte respecto a la solidaridad de la ley, ¿no? De que los que más tienen puedan hacer un esfuerzo para quienes hoy la están pasando muy mal, que como decías vos recién, digamos, la verdadera pesada herencia no es la de 2015, es la actual, con un 40% de pobreza, con más de un 8% de indigencia, con una inflación que llega al 52%. Ahora, ¿cómo le costó a la oposición entender que realmente la Argentina, bueno, también es aceptar un fracaso, ¿no? Es decir, bueno, se necesita una emergencia alimentaria, se necesita todos los ítems que cubre esta ley, claramente era aceptar un fracaso Total. gigante, ¿no? Sí, No tengo la sensación que la disputa política que se inaugura a partir de este debate es cuál es el carácter de la oposición. Ahí está, Porque eso me interesa que parece charlemos. que dentro de la oposición conviven en este momento duramente dos líneas, ¿no? Una línea más doctrinaria, más de oposición total, es una oposición que se articula con una calle, ¿no? Con una cantidad de ciudadanos movilizados que muchas veces portan discursos discriminatorios, discursos de odio, podríamos llamarlo, pero que se articula sobre la negación total de cualquier problema que existe en la Argentina. Y eso es un problema grave, porque por el otro lado están, dentro de esa misma oposición, los que tienen responsabilidades reales, responsabilidades de gestión, que no están en esa línea, un poco por necesidad, pero es probable que también por convicción, porque la verdad que ese lugar que expresan los diputados Wolf o Iglesias, son lugares un poco irracionales en términos políticos y de muy poca capacidad de diálogo. Totalmente. Eso es lo problemático, ¿no? Esto lo que decís se vio muy bien reflejado en la Cámara de Diputados, ¿no? En la Cámara de Diputados, Cambiemos votó en bloque. No hubo un solo voto positivo para la ley. El Frente de Todos votó en bloque. El peronismo federal votó en bloque, salvo por un caso. El diputado de Luis Gustavo Contigiani votó en contra de la ley, así que fue el único caso donde se rompió un poco esa doctrina fue con Contigiani, con el peronismo federal. Ahora, en el Senado no fue así, en el Senado hubo votos también, porque hubo votos más repartidos por esto que decís vos. O sea, Morales dice, yo tengo que gobernar, en Mendoza dicen, yo tengo que gobernar, y en las diferentes provincias que tienen que ver con el otro signo político dicen, tengo que gobernar. Claramente. Sí, la Y tengo que hacer acuerdos para que a mí me llegue plata para Por poder supuesto. gobernar, pagarlo a los empleados y hacer un montón de obras. La discusión del bloque, digamos, de Juntos por el Cambio se dio al interior, previo a la sesión de diputados. Claramente había posiciones distintas. Y también resaltar esto que decía acá recién respecto a la falta del compromiso democrático, ¿no? Porque no se olviden que no querían dar quórum para que puedan asumir los diputados del Frente de Todos, porque, bueno, había 22 que se habían ido a tener responsabilidades en la gestión. Y nosotros, bueno, digamos, al Frente de Todos o quienes están hoy en el Frente de Todos les tocó ser oposición durante 4 años y nunca se dio una situación similar, digamos. Ellos, Juntos por el Cambio, siempre hablan sobre el diálogo, el consenso y demás, y sin embargo lo primero que hacen es no querer ir a discutir al lugar donde hay que que es discutir, una herramienta, Congreso, que es una digamos. herramienta que se puede utilizar, que está dentro de lo que se, Bueno, de las herramientas, pero hay una discusión acá casi moral, ¿no? Es realmente moral. Lo que estás Vamos a diciendo, no dar lo que estás quórum. diciendo es real, pero parcial, digamos. Porque el kirchnerismo tuvo una oposición mucho más militante, mucho más a la Cambiemos de ahora, Claro. durante el gobierno de Macri, y los que negociaban eran los partidos de masa, era como el Frente Federal, había como una Sí, colaboración, pero con una casi te diría. coherencia respecto a, digamos, con una No coherencia estoy política, criticando, no lo estoy criticando, estoy diciendo lo que pasó, no. Entiendo, y muchas veces desde Cambiemos se le adjudicaba al kirchnerismo de hacer utilizaciones políticas, digamos, de algunos proyectos de ley, digamos, con la fuerte movilización que había constantemente Sí, en la sí, calle, sí. ¿no? Porque Por eso.
pero hay un poco de cinismo. Yo escuchaba algunos discursos de ayer a la noche tarde de los senadores y no podía creer realmente que haya, digamos, senadores de Cambiemos hablando de que esta es una ley del ajuste. Sí, nada, Digamos, el gobierno del ajuste eso pasa un diciéndole chiste, eso pasa un a, chiste. o por ejemplo, diciendo recién en la radio, escuchaba que un diputado de Córdoba hablaba, digamos, de la rapidez con la que se está tratando la ley, digamos, ¿por qué tan rápido? Y el hambre no puede esperar, Por digamos, supuesto. y la situación de la Argentina no puede esperar, entonces claro que tiene que ser rápido. En una semana ya se empezó a implementar el plan de la tarjeta alimentaria, y esa es la Sí, ya se digamos, entregaron necesidad que tenemos 7.000. los argentinos y las argentinas, de 7.000. que haya una respuesta. Sí, me da la sensación que si no se encuentra rápidamente un territorio de discusión común, donde más o menos todos entendamos lo mismo, va a ser muy difícil el debate político, porque la oposición, que entiendo yo que va hacia donde va Cambiemos en bloque, si se sostiene este bloque, no es una posición de conversación. ¿Y qué esperaban? Yo espero lo siguiente, la pregunta es la siguiente, ¿el radicalismo, sí, o las fuerzas que no son pro puro, que no llegan a la política en el 2001, sino que entienden las distintas... Morales, que es radical, tiene preso a Milagro Sala hace 4 años. ¿Qué esperás? No, yo Digo, no espero nada de... por eso digo. No, pero digo, a ver. Lo que quiero decir es que ese escenario, si vos decís, los representantes de la oposición son Morales y Macri, nos va a llevar una tensión social muy importante, porque en verdad A ver. hay en el ¿Qué futuro va a Argentina pasar? es muy complicado. ¿Pero es que va a pasar? Es muy complicado. Va a pasar. Sí, está bien, pero en un contexto regional donde vos tenés Bolivia, tenés Chile, tenés Brasil, digo, Pero ese vos peligro tenés que... autoritario está ahí a a la ver, vuelta si de la hay esquina. algo que Alberto Fernández tiene que aprender es a lidiar con esto, porque esto va a pasar. Por supuesto. No, a ver, todos pensábamos hace 4 años, cuando asumió el gobierno de Macri, decíamos, o yo por lo menos, no voy a decir todos, pues es como un poco soberbio de mi parte, yo pensaba que iba a ser una derecha más civilizada, una derecha que iba a sostener efectivamente algunas cuestiones buenas que tenía el kirchnerismo y que iba a aplicar las recetas liberales en algunas otras cuestiones como era inimaginable. Y fueron unos salvajes. O sea, ¿vos qué te imaginás de ellos como oposición? ¿Que van a ser razonables o que van a ser unos salvajes? Para mí van a ser Van a unos ser unos salvajes. salvajes. creo. Va a Si ser lo la fueron cuando oposición- gobernaron. Va a ser una Lo van a hacer oposición cuando o sea, lo fueron cuando gobernaron Pero y tenían la responsabilidad ejecutiva de una dirigir el país. diferencia. Imagínate ahora que no tienen ninguna responsabilidad, hay que una lo diferencia. único que tienen que hacer es tirar piedras. Perfecto, pero hay una diferencia. La seguimos discutiendo ahora en Sí. 2 minutos porque Perdón. tenemos a Daniel Arroyo en comunicación telefónica, el ministro de Desarrollo Social. Muy buenos días, gracias por atendernos, ministro. Aquí Hamilton y Alejandra Quevedo lo saludan. Y bueno, el impacto de la ley es lo primero que se me ocurre preguntarle y el alcance que va a tener esta mega ley. Muy buenos días. Buenos días y un gusto. La verdad que es importante que se haya aprobado la ley de emergencia, que es una emergencia social, económica y sanitaria. Es muy evidente que hay una emergencia social en Argentina. Cualquiera que camine 3 cuadras se va a dar cuenta que hay un problema de hambre, que hay un problema de malnutrición y que está parada la actividad económica. En el marco de la emergencia nosotros iniciamos ya lo que se llama el Plan Argentina contra el Hambre. Empezamos por la ciudad que tiene mayor índice de pobreza, que es Concordia, a través de la tarjeta de alimentos. Y la decisión claramente es arrancar por lo básico. Todos tienen que comer en la Argentina. Yo estoy conforme con la aprobación de la ley, que va a dar instrumentos para empezar a resolver de abajo hacia arriba, desde los que menos tienen en Argentina. Sí, ministro, así es. Y acá recién discutíamos el tema de la oposición, una oposición violenta que decía cómo puede ser que esto se acelere y que el proceso sea tan rápido como si el hambre tuviese esto mismo que usted está haciendo referencia, tiempo de espera, ¿no? No, pero además realmente la situación está muy complicada. Yo siempre organicé todo para iniciar la tarjeta de alimentos en febrero. Frente a la emergencia aceleramos brutalmente todos los procesos y empezamos en una semana prácticamente, en una semana de gestión ya lo pusimos en marcha. Vamos a llegar a 2 millones de chicos. La tarjeta es para las madres que tienen chicos menores de 6 años, para las mujeres a partir del 3er mes de embarazo y para las personas con discapacidad que tienen asignación. Vamos a llegar a 2 millones de chicos. No es solo un tema de resolver el problema del hambre, sino también mover la actividad económica. En Concordia son 7.000 tarjetas, son 35 millones de pesos que no existían, de familias que van a ir a comprar alimentos y van a mover la economía local. Aquí hay que articular ambas cosas, resolver los problemas sociales y empezar a mover la economía y a generar trabajo. Este es uno de los mecanismos que vamos a aplicar. Usted dio mención a fondos previstos que ascenderían a 60 millones, ¿no? En el año. 60.000 millones de 60.000 pesos. millones. Claro, exactamente. Nosotros
aproximadamente vamos a llegar a 2 millones de chicos, en Concordia fueron 10.000 chicos, vamos a hacer ahora los primeros días de enero, vamos a dar el cronograma de cómo avanzamos en enero, en febrero y en marzo. El 80% de la población va a estar cubierta, de la población que estamos hablando con chicos menores de 6 años, Sí. va a estar cubierta por la tarjeta. Hay un 20% de la población que va a trabajar con otras modalidades porque son zonas rurales donde el esquema de la tarjeta no sería útil, pero estamos acelerando todo para realmente llegar en marzo a cubrir gran parte de la población. Ahora, Rollo, ¿cómo llegamos a esta situación cuando estamos nosotros aquí hablando hace muchísimo tiempo a niveles hasta inclusive de desnutrición en los más pequeños? ¿Cómo se llegó a esta situación? Bueno, que es imperdonable lo que está pasando en Argentina. Los dos datos más bestiales que tiene Argentina, uno es que mes tras mes baja el consumo de leche. En un país que todas las familias saben que los chicos tienen que tomar leche, si baja el consumo de leche quiere decir que es desesperante la situación, y eso lo veo recorriendo todo el tiempo en los barrios. Y segundo, que cuando se hace el control de peso y talla en los comedores comunitarios, estamos yendo a una generación de chicos petizos y obesos. Claro. Es muy desesperante, también va la familia, va el chico grande, el chico del medio, el chico más chiquitito. El chico más chiquitito tiene una talla menor que el chico grande cuando tenía esa edad. Y lo que están comiendo es fideos, harina y arroz. Por eso es muy importante acelerar todos los procesos. La tarjeta de alimentos es un instrumento, va a haber varios más, va a haber mucho vinculado al trabajo y mucho vinculado a crédito para máquinas y herramientas para trabajar, pero tenemos que empezar poniéndonos las medias y después los zapatos, y por eso el tema de la tarjeta de alimentos es el primer punto que todos tenemos que ayudarnos, y todos tienen que ayudar a acompañar en el tema de que se consuman sobre todo lácteos, carnes, frutas, verduras, que es lo prioritario que está faltando hoy en la familia. Daniel, recién dijiste algo que quedó al pasar, que el 20% de la gente era gente en zonas rurales, entonces que ahí había que implementar otro tipo de cuestiones. Y cuando hablamos del 20% estamos hablando de alrededor de 400.000 personas. No es un número chico, no es poca cosa, entonces como en general todos miramos desde las zonas urbanas, miramos nuestra problemática. Me interesa saber cuál es la receta que vas a aplicar en la zona rural para llegar a estas 400.000 personas que tienen este problema. Ahí vamos a trabajar con el esquema de módulos alimentarios, por un lado, y por otro lado mucho con los centros de salud. ¿Sí? Hay dos lugares que son universales en Argentina. Uno es la escuela, que es el más universal de todos. De hecho, vamos a reconstruir la idea de que en la escuela se haga el control de peso y talla. Bien. Eso nos permite acelerar. Y el otro son los centros de salud, lo que la gente suele llamar el dispensario o la salita. A través de esos dos esquemas vamos a avanzar en las zonas rurales. Tenemos que cubrir todo el país, claramente. En Argentina no puede haber hambre, no puede haber hambre porque se producen alimentos. O sea, eso no es un debate, eso es una regla. Un debate es si sabemos hacer celulares, qué modelo de desarrollo industrial tiene Argentina. Eso, por supuesto, que hay miradas distintas. Ahora, no puede haber hambre, no es un debate. Nosotros producimos alimentos, no puede haber hambre. Lo primero es que todos tienen que comer, y la verdad que yo estoy muy contento, y lo estábamos hablando ayer con Alberto Fernández, empezamos por donde hay que empezar. Tenemos que resolver el problema del hambre de Argentina. Yo estoy de acuerdo con vos, por supuesto que no puede ser que en la Argentina haya hambre, un país que produce alimentos. A mí me preocupa que haya gente que no come, pero también me preocupa que haya gente desnutrida. Me parece que ahí es donde tenemos que apostar también fuertemente. Lo que te quiero decir con esto es, no se está tan lejos de que alguien tenga un plato de comida. El hambre es algo que no se está tan lejos de conseguir, o sea, de terminar con el hambre en la Argentina. El problema también central es terminar con la desnutrición en la Argentina. Ahí es donde tenés un problema mucho más grave y mucho más difícil de solucionar. Sí, es exactamente así. Ahora, ahí la tarjeta es un gran instrumento porque cuando compra la familia, codifica la tarjeta, queda claro qué alimentos compró, qué alimentos consumió, y hay un conjunto de nutricionistas y de promotores de salud que van acompañando y dicen, ojo, mirá que hace 2 meses que venís comprando esto, ¿por qué no vas por acá? ¿O por qué no ves? Está bien, pero discúlpame, pero no vas a llegar a 2 millones de personas con un grupo de nutricionistas. En esto también debería estar acompañado con campañas... se gasta tanta plata el cohete en las publicidades y en las promociones que hacen muchas veces los gobiernos de sus actos o de las obras públicas. O sea, las campañas deben ser integrales. Me parece que ahí es donde habría que poner el acento, en poner
mucha plata en la comunicación, para que esto sea una campaña general. Digo, lo mismo debería ocurrir en salud, una campaña Claro, general. Ginés ¿entendés? se va a encargar. O sea, de vacunación, de lo que fuera. Digo, hay que ir a atacar como la macro y no la micro. Porque, insisto, no vas a llegar por más nutricionista que tenga, no vas a llegar a 2 millones de personas. No, eso está claro. Y de hecho, lo que estamos armando es un esquema para que gran parte de lo que son los mensajes publicitarios del gobierno estén orientados a eso. Exactamente, Claro. muy bien. Eso es lo que te estaba diciendo, exactamente. O sea, acá hay como dos procesos. La persona cuando va a retirar la tarjeta, en el caso de Concordia, por ejemplo, que son 7.000 personas, se hace en un lugar muy grande, entrega el banco la tarjeta, no hay ningún intermediario, no hay nadie en el medio, y las personas van siendo citadas de acuerdo al número de documentos. Antes de recibir la tarjeta tienen primero un curso con nutricionistas, todas las madres pasan por ahí. Después un pequeño curso de salud, queda registrado, le queda el contacto con una persona que va a hacer el seguimiento. Después retira la tarjeta, va a comprar y ahí vamos a hacer todo un trabajo. Pero gran parte de la idea, y de hecho así es como estamos empezando en Concordia, es que lo que suele ser la publicidad que hace el gobierno para Exacto. distintos temas esté muy enfocado Sí, a total. consejos alimentarios. Sí, usémosla para algo que vale la pena. Escúchame, ahora te voy a sacar un poco con algo más frívolo. ¿Qué hacía Caparrosa ahí sentado con ustedes? Está muy intrigado que Martina estaba formando parte del muchísimo. consejo. Me intriga muchísimo que estaba Caparrosa ahí sentado. Y mucho más me intriga lo que dijo. Dijo, no estoy acá para validar nada. Me parece insólito que sienten una persona que diga, no estoy para validar nada, no me hago cargo de nada. Digo también, lo que logren escapa de mi control. Digo, ¿por qué estaba Caparrosa ahí? Bueno, Martín Caparrós escribió un libro que se llama El Hambre. Sí, está bien. Se contactó en su momento con Alberto Fernández, que antes de ser, no antes de ser candidato, perdón, antes de las PASO, charló sobre eso. A partir de ahí y de varias charlas que tuvimos con Alberto, se puso en marcha lo que se llama Plan Argentina contra el Hambre, que nosotros lo presentamos en el medio de la campaña, y él, que está viviendo afuera, estaba estos días en Buenos Aires y por eso Quiso ir. pasó a participar de la reunión. Quiso ir para decir esto, me encantó. Todo bien, todo Bueno, bien, igual todo es bienvenido, ¿no? Que Todo bien, todo yo- lo que se quieran hacer. Por eso dije que era frívola la pregunta, era frívola. Yo admito que era frívola. Bien el equipo del Consejo, ¿eh? Está bueno el equipo que han armado. Ministro, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Buenos días. Bueno, vamos a continuar acá con Víctor y con Marina analizando, bien, lo que el ministro le daba como un marco un poquito más sustancioso de El esto que ministro es veníamos muy hablando. didáctico, Sí, con sí. el Muy, tema muy didáctico, muy. repite siempre los mismos tópicos, ¿no? Instala el tema y dijo algo, tratando de recuperar lo que estamos hablando. Desde hace años lo está hace, haciendo. hace mucho tiempo, pero además planteó lo que me parece interesante. El hambre es una regla, no es un debate, o sea, es un piso común. Totalmente. Y vuelvo a lo que estábamos tratando de hablar antes, ¿no? O sea, hay pisos comunes en la Argentina, hay acuerdos comunes, acuerdos de la democracia, ¿no? Porque el problema que veo yo frente a posiciones radicalizadas no es que la opción es por una profundización hacia la izquierda o por más distribución de ingresos, sino que es por una distribución regresiva del ingreso. Es un frente antiderechos. Si el frente antiderechos le termina apoyando la política a la oposición, eso es muy grave para la Argentina, es muy grave para la democracia argentina. Porque lo que nosotros estamos viendo, que los frentes antiderechos en Brasil y en Bolivia no son opciones democráticas, no son opciones democráticas, son opciones autoritarias. Entonces lo que hay que ver es cómo todas esas políticas, o posiciones, mejor dicho, que se oponen a la ampliación de derechos, terminan en salidas autoritarias, y eso me parece que es el desafío o lo que hay que estar atento. ¿No? Eso es lo que a mí me preocupa, porque no se discute cómo resolver el problema del hambre. Hay algunos que dicen, no hay hambre. No hay hambre. Bueno, por eso quiero retomar recién lo que discutíamos antes de la entrevista con el ministro que ustedes estaban estableciendo. Y tiene que ver con esta oposición dura, negacionista, con respecto a lo que realmente está pasando en la Argentina. Digo, puede ser muy, muy polémico que la oposición trabaje de esta manera, dando estos ejemplos, por ejemplo, de Bolivia y Brasil, ¿no? Sí, y poco responsable, ¿no? Porque está bien, a veces admiten, digamos, bueno, nos equivocamos, bueno, cometimos errores, pero volvemos a la pesada herencia del 2015, digamos, y acá nos tenemos que hacer cargo todos y todas de que la Argentina está en una situación de crisis económica y social muy grave, sin precedentes, y de que hay que tomar medidas muy concretas, digo, y las medidas que se están tomando también son consecuentes con lo que el Frente de Todos dijo durante la campaña, ¿no? Digo, tampoco es que hay nada nuevo, se dijo que el trabajo iba a estar en el centro de la escena, las pymes producen, digamos, son las que generan el 70% del trabajo en la Argentina, bueno, vamos con Vamos las a pymes. ayudar ahí. digamos. Si hay una novedad en lo que ocurrió ayer, para mí por lo menos, que fue lo más novedoso, fue que
no se apeló a las recetas más conocidas y sencillas, que es abrir la maquinita, empezar a emitir, repartir billetes por todos lados, sino que se trató de trabajar bajo el concepto de un equilibrio fiscal. Eso es lo novedoso para mí. Es novedoso, es positivo. También el proyecto de ley arranca con una definición política muy fuerte, que es que se va a pagar la deuda en la medida en que la Argentina pueda pagar. Y eso me parece que también fue la definición política de Martín Guzmán, que muchos lo criticaron porque fue, bueno, dijo mucho pero no dijo nada, porque no habló de medidas concretas, pero dio una definición política muy fuerte, que es que nosotros vamos a hacer frente, digamos, a la deuda en la medida en que la Argentina crezca y en la medida en que la Argentina, digamos, los indicadores sociales, socioeconómicos mejoren, porque en la situación en la que estamos la prioridad es ir hacia una redistribución claramente del ingreso. Y en ese sentido me parece que el desafío más grande del Frente de Todos o de Alberto Fernández va a ser claramente una oposición muy dura, pero también cómo generar acuerdos sociales más amplios, porque no es solo la oposición, es la sociedad toda, digamos. El 40% que votó a Cambiemos no necesariamente piensa como piensan todos los diputados y senadores de Cambiemos. Entonces, bueno, yo formo parte de un centro de estudios que está en el colectivo Agenda Argentina, y justamente hoy en la Universidad de San Martín se hizo una reunión, un punto de encuentro, justamente para debatir algunos temas que son fundamentales. El hambre, cuál va a ser el rol del Estado, la desigualdad de género. Tenemos que poder llegar a ciertos consensos de acá a un futuro para que justamente no avance la política antiderechos. Martín, para cerrar. Víctor, perdón. Me quedé con Martín me Guzmán. quedé con No, me parece Caparrós. que es mucho No, más me quedé importante. con Caparrós. Bueno, me parece central lo que acaba de decir la compañera, porque ante la opción, ante esas fuerzas políticas tan duras, la opción es trabajar en la sociedad civil porque esas opciones no tengan una contraparte. Me parece que esa es la clave del gobierno de Alberto, ampliar por abajo sus bases de sustentación política, que esa base de sustentación política no sea solo una base electoral, sino que sea una base de proyecto. O sea, bueno, estamos de acuerdo con que hay que sacar a la Argentina del hambre. Bueno, los diputados del PRO de Cambiemos no, pero el 80% de la población sí, y seguramente estará dispuesta a colaborar también para que eso suceda. Por ahora el 59, ¿no? Bueno, claro, la Por medición ahora, es esa. por pero ahora. Las mediciones son esas, pero lo que sería importante es que esos números no estén permanentemente así. Porque si no, la dificultad de resolver el problema de la deuda, que es un gran problema, va a ser muy complicada. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a Que ustedes. tengan un muy buen día. Igualmente. Bueno, nosotros vamos a tomar